Ficha de la especie. Gastornis parisiensis. Época: Paleoceno y Eoceno. Peso: 150 kilos. Altura: 2 metros. Dieta: herbívora. Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy viajamos muy atrás en el tiempo, al Eoceno temprano. Estamos hablando de hace unos 56 millones de años, y lo hacemos guiados por fragmentos de Gastornis, el ave soberana del Eoceno. Vamos a intentar imaginarnos un bosque europeo de entonces, y nuestra misión hoy es descubrir al protagonista de ese mundo perdido, Gastornis, un ave imponente, 2 metros de altura. Impresionante, sí. Pero cuya imagen durante mucho tiempo ha estado un poco, distorsionada, ¿no? Como envuelta en un misterio que poco a poco se ha ido aclarando. Así es, la ciencia ha tenido que ir reajustando la visión que teníamos de ella. Vale, pues vamos a intentar desentrañar eso. Empecemos por visualizarla. A ver, si pensamos en una avestruz, vale, es un punto de partida. Pero más compacto, ¿no? Más robusto. Mucho más robusto, sí. 2 metros de alto, pero con una constitución fuerte. Las patas eran anchas, escamosas, se veían poderosas. Con dedos largos. Y el cuello, la cabeza. El cuello grueso, musculoso. Y la cabeza, la cabeza era desproporcionada casi, dominada por un pico colosal. ¿Colosal cómo? Pues imagínate algo como del tamaño de una calabaza pequeña. Es una buena comparación para hacerse a la idea, ¿sí? Alto, triangular. Con unos bordes que a primera vista parecían afilados. Es que la primera impresión es clara, ¿no? Parecía un arma formidable para desgarrar. Y justo ahí, justo en el pico, es donde la historia da un giro súper interesante. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la paleontología, cómo se revisan las ideas. A ver, cuenta. Durante décadas, ese pico tan bestial alimentó la idea del carnívoro feroz. Las ilustraciones antiguas muchas veces lo ponían cazando caballitos primitivos, ¿sabes? Sí, las he visto. Pero luego vinieron los análisis más finos, estudios de la microestructura del hueso del pico, análisis biomecánicos, y revelaron otra cosa. ¿Qué revelaron? Pues que ese pico, aunque impresionante, no tenía las adaptaciones estructurales para desgarrar carne eficazmente, no como las rapaces, por ejemplo. Vaya, entonces, si no era para desgarrar, ¿para qué demonios servía un pico tan masivo? Pues mira, era más bien la herramienta de un herbívoro gigante. Contra todo pronóstico inicial, el pico era una herramienta súper potente, casi industrial, para triturar semillas durísimas, frutos con cáscaras que otros animales ni tocaban, para cortar tallos fibrosos. O sea, más bien como un cascanueces gigante o unas tijeras de podar. Exacto. Más eso que un cuchillo de carnicero. Era, una adaptación increíble a su dieta vegetal. Un gigante verde, entonces. Un vegetariano imponente. ¿Y qué más sabemos de su aspecto? ¿Plumas? ¿Alas? Pues el cuerpo estaría cubierto de un plumaje espeso. Los análisis sugieren tonos oscuros, pardos, grises, quizás algo moteado para camuflarse bien en el bosque. Ajá. Las plumas cortas, como pelo grueso, no para volar. Y las alas, las alas eran diminutas, pequeñas, redondeadas, casi vestigiales. Vestigiales, o sea que no servían para nada. Para volar, desde luego que no. Eran un recuerdo de sus antepasados voladores, pero Gastornis estaba totalmente anclado al suelo. Un ave terrestre 100%. Entendido. ¿Y cómo se movía? Pesado, imagino. No era ágil, ¿no? Su movimiento sería lento, pausado, deliberado. Calculamos unos 150 kilos de peso, quizá algo más. Uf, bastante. Sí. Imagínate el suelo del bosque, húmedo, temblando un poquito a cada paso. Era una presencia imponente. Y un detalle clave. Un adulto sano. No tenía depredadores. Ninguno. Ninguno. Conocido en su ecosistema. Su tamaño imponía respeto. No necesitaba ser rápido ni especialmente agresivo por naturaleza. Un coloso tranquilo, entonces, reinando en su bosque particular. Háblanos más de ese mundo, del Eoceno. ¿Cómo era ese entorno? Era una tierra muy diferente. Piensa en un invernadero global. Temperaturas medias mucho más altas, por encima de 25 grados de media anual, incluso en latitudes altas. ¿Sin hielo en los polos? Nada de hielo permanente. El Ártico tenía bosques, cipreses, abedules, frondosos,
Y Europa no era un continente unido como ahora, sino un archipiélago. Islas grandes, tropicales o subtropicales separadas por mares cálidos. Y curiosamente, conectada a veces con Norteamérica por Groenlandia. Eso permitió que animales como Gastornis pasaran de un lado a otro. Y el bosque en sí, ¿cómo era ese bosque europeo? Muy denso, cerrado, con esas palmeras, ficus gigantes, magnolias que decías, pero también laureles, nogales primitivos. Y por debajo, helechos arbóreos, hongos enormes, el aire cargado de humedad. Y de sonidos, ¿no? Graznidos de las primeras aves modernas, chillidos de mamíferos pequeños y primitivos, el zumbido de insectos grandes, libélulas enormes, escarabajos iridiscentes. ¿Y lluvias, imagino? Lluvias frecuentes y violentas. Aguaceros tropicales, seguro. Es fascinante intentar imaginar esa atmósfera, tan ajena. Un mundo vibrante, desde luego. ¿Y quiénes eran sus vecinos? ¿Con quién compartía Gastornis ese paraíso perdido? Pues tenía compañía interesante. Estaba el Propalaeotherium, un antepasado muy primitivo de los caballos. Un caballo. Bueno, del tamaño de un perro mediano. Más bien, con varios dedos, no una pezuña. Comía hojas y había primates pequeños, arbonícolas, ancestros de los lémures, con ojos grandes para ver en la penumbra del bosque. ¿Y depredadores? Has dicho que Gastornis adulto no tenía, pero ¿había alguno? Sí, claro. Los principales eran los creodontos. No son parientes directos de los perros o gatos actuales, ¿eh? Un grupo extinto de mamíferos carnívoros. ¿Y cómo eran? Generalmente delgados, musculosos. Algunos como lobos primitivos, otros más como mangostas grandes. Acechaban por la maleza, cazaban mamíferos pequeños y quizás crías de animales más grandes. ¿Pero a Gastornis adulto? Nada. Un adulto sano, no. Lo mirarían de lejos, seguro. Evaluarían. Pero atacar a un bicho tan grande era demasiado riesgo. Claro. La simple presencia del Gastornis disuadía. Si se sentía amenazado, pues probablemente se erguía, quizá abría un poco esas alas inútiles para parecer más grande o soltaba algún sonido gutural. ¿Y si insistían? Pues un golpe con ese pico, aunque no fuera para desgarrar, vamos, podía romper huesos fácilmente. No merecía la pena para el creodonto. Tiene sentido. Un gigante respetado. Pero ¿y su vida social? ¿Iba solo, en grupos? ¿Qué hacía? A ver, no tenemos vídeos del Eoceno, claro, pero podemos inferir cosas. Sabemos que Gastornis pertenece muy de lejos a los anseriformes, o sea, patos gansos. Ah, vale. Aunque se separó hace muchísimo, más de 65 millones de años, pero eso nos da pistas. Probablemente no eran solitarios. Quizá vivían en grupos pequeños, parejas estables, familias. ¿Y su día a día? ¿Buscando comida, supongo? Eso es. Gran parte del día caminando lentamente por el bosque, buscando frutos caídas, semillas, usando su altura para alcanzar ramas bajas con brotes tiernos. También en zonas de agua, quizá. Has dicho que era un mundo húmedo. Exacto. Pantanos, riberas de ríos, serían importantes. Plantas acuáticas, juncos, raíces. El pico era ideal para cortar tallos duros. Y las patas esas anchas, como raquetas, perfectas para no hundirse en el fango con sus 150 kilos. Hablabas de parejas. ¿Sabemos algo de cómo criaban? Creemos que en época de cría quizá los grupos se disolvían un poco. Las parejas buscarían un sitio para anidar. Algo sencillo, ¿eh? Una depresión en el suelo, bajo un árbol, forrada con ramas, hojas y plumón. Plumón, como los patos de ahora. Sí, exacto. Arrancado de su propio pecho para aislar los huevos. Es un comportamiento típico de los anseriformes actuales, y de hecho encontramos muchos fragmentos de cáscaras de huevo de Gastornis. ¿Y eso qué indica? Pues que anidaban con éxito en esas zonas, y que quizá ponían bastantes huevos, a lo mejor 6 u 8 por nidada. Una estrategia para asegurar la supervivencia de algunos. ¿Y cómo eran los huevos? ¿Grandes? Bastante grandes, sí. Por los fragmentos, calculamos un tamaño parecido a los de un emu, ovalados, alargados. La cáscara gruesa, rugosa. El color, bueno, eso es especular, pero un verdoso oscuro, parduzco, moteado, sería lo ideal para camuflarlos. ¿Y las crías? Nacerían al final de la estación de lluvias, cuando más comida había, y que podían caminar y seguir a los padres casi nada más nacer. Me imagino la escena. La madre Gastornis delante, con la fila de polluelos patosos detrás, y el padre vigilando. Es una imagen muy plausible, ¿sí?
Incluso es posible que los padres usaran el pico con cuidado para partirles comida, frutas, raíces, en trozos más pequeños. Y defendiéndolos, claro. Sin duda, con una ferocidad temible. Ante un criodonto, cargarían sin dudarlo, usando el tamaño y el pico. Una vez crecían los pollos, pues los grupos se reunirían otra vez. Y vivían bastante, ¿eh? Creemos que unos 30 o 40 años. Una vida larga y tranquila para el adulto. Entonces fue una especie de éxito, ¿no? Tuvo un papel importante. Importantísimo. Gastornis no fue un capricho evolutivo. Duró millones de años, dominando el Paleoceno y gran parte del Eoceno. Fue el megaherbívoro terrestre principal en los bosques de Europa. Megaherbívoro. Sí, un herbívoro muy grande que tiene un gran impacto en el ecosistema. Gastornis controlaba la vegetación, comiendo mucho, dispersaba semillas con sus excrementos, y con su tamaño abría claros, senderos, modificaba el bosque. Como los elefantes o bisontes hoy en día, algo así. Exacto, una función parecida. Su poder no era la agresión, sino su presencia constante, su tamaño. Y le fue bien, porque dijiste que se encontró en más sitios, no solo en Europa. No, se expandió mucho. Hay fósiles de Gastornis o parientes muy cercanos en Norteamérica, en Wyoming, por ejemplo, y quizá en China. Demuestra que se adaptó bien a ese nicho de bosque cálido y húmedo. ¿Y mencionaste otros gigantes parecidos en otros continentes? Sí, como Dromornis en Australia, aún más grande, o Brontornis en Sudamérica. Y curiosamente, a esos también se les tomó por depredadores al principio. El mismo error. Un patrón, un reinado de gigantes herbívoros por el mundo. Pero nada dura para siempre. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció Gastornis? El clima, ese fue el gran cambio. A mitad del Eoceno, hace unos 49 millones de años, la Tierra empezó a enfriarse, lenta pero inexorablemente. Un enfriamiento global. Sí, gradual, no fue un cataclismo. Pero cambió los paisajes, las temperaturas bajaron, la diferencia entre Ecuador y polos aumentó. Y eso afectó a los bosques. Claro, las lluvias se volvieron menos constantes, más estacionales. Esos bosques enormes y húmedos, el hogar de Gastornis, empezaron a encogerse, a fragmentarse. Y en su lugar se expandieron otros ecosistemas. Bosques más abiertos, más secos. Y las primeras praderas, las primeras sabanas. Y Gastornis, pues no estaba hecho para las praderas, ¿verdad? Exacto. Ahí estuvo la clave. Mientras su bosque se reducía, los mamíferos encontraron en esos espacios abiertos una oportunidad de oro. Los caballos se hicieron más grandes, rápidos. Aparecieron los rumiantes para pastar hierba. Los carnívoros mamíferos también evolucionaron, más rápidos, mejores cazadores en abierto. ¿Y Gastornis se quedó atrás? Se quedó en desventaja. Era pesado, lento, perfecto para el bosque denso. Pero en campo abierto, mal. Su hábitat se reducía, quedaba aislado en islas de bosque. Su comida, las frutas y semillas de ese bosque, empezó a escasear. ¿Y las crías? Las crías, que nacían en el suelo, pues mucho más vulnerables a esos nuevos depredadores mamíferos, más ágiles, que se movían por los bordes del bosque y las zonas abiertas. O sea, no fue una extinción de golpe. No parece. Fue un declive gradual, silencioso. Quizá duró millones de años. Simplemente su mundo desapareció poco a poco, y Gastornis no se adaptó al nuevo orden climático y ecológico, dominado ya por los mamíferos. Una lección sobre especialización y cambio. Exacto. A veces ser muy bueno en algo te hace triunfar mucho tiempo, pero te deja muy vulnerable si las condiciones cambian radicalmente. Su nicho se cerró. Pero millones de años después, aparecen sus huesos. En París, en Alemania, huesos enormes, cráneos. Y ahí vino la confusión, ¿no? Ahí empezó todo, sí. En el siglo XIX desentierran esos huesos tan grandes, ven ese pico tan bestia. Y la primera idea es depredador. Un ave del terror. Le pusieron diatrima, en América, ¿no? Suena terrible. Sí, evoca eso. Se le dibujó durante casi un siglo como un monstruo carnívoro, comiéndose a los pobres caballos primitivos. Esa imagen caló. ¿Y cómo se desmontó? ¿Qué pruebas cambiaron la historia? Fue un proceso lento. Nuevas evidencias, reevaluar lo antiguo con técnicas modernas. Se estudió la biomecánica del pico, del cráneo, y se vio que no estaba hecho para desgarrar, sino para aplastar. Con mucha fuerza, eso sí, para romper cáscaras duras. La estructura del cuerpo tampoco encajaba.
La musculatura del cuello, las patas, no eran de un depredador rápido. Y luego vinieron los análisis de isótopos. Isótopos. Sí, isótopos estables en los huesos. Es una técnica química que te dice que comía el animal. Y los resultados apuntaban siempre a dieta herbívora. Ah. También se encontraron huellas fósiles, con uñas romas, no garras afiladas. Sumando todo, pues la imagen cambió por completo. De verdugo a jardinero del bosque. De ave del terror a jardinero del bosque. Es un cambio brutal. Totalmente. Y nos da una imagen mucho más rica del Eoceno, ¿no? Un mundo donde uno de los bichos más grandes y espectaculares era, bueno, un pacífico comedor de plantas. Un gigante incomprendido durante mucho tiempo. ¿Y su legado, decías? Sí, creo que nos recuerda algo importante. Que las apariencias engañan, que la fuerza más evidente no siempre es la que define el papel de un ser vivo. La fuerza más duradera, a veces, es la de encontrar tu sitio y prosperar, convivir con tu entorno millones de años. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, Gastornis, ese gigante de 2 metros que pensamos que era un cazador terrible, pues resulta que fue un imponente herbívoro. Un ave única, no voladora, que dominó los bosques cálidos de Europa en el Eoceno. Un jardinero cuya naturaleza pacífica tardamos mucho en descubrir. Casi como una garza descomunal que no vuela, o un ganso de 2 metros reinando en la selva. Una imagen que da que pensar, sí. Totalmente. Nos hace reflexionar sobre cómo vemos el pasado. Interpretaciones. A cuestionar. Y nos hace preguntarnos cuántas otras historias de monstruos prehistóricos podrían estar mal contadas. ¿Cuántos otros gigantes incomprendidos, quizá pacíficos ingenieros de sus ecosistemas, esperan bajo tierra a que la ciencia, con paciencia, reescriba su historia y cambie un poco más nuestra visión de esos mundos perdidos? Si te ha gustado este podcast, no dudes en darnos tu like y en dejar por comentarios qué otros animales te gustaría descubrir junto a nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.